Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Amén, Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momento. ¿Quién me va a ayudar a leer? El Evangelio de hoy es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante. En este capítulo, Jesucristo nos muestra la importancia de ayudar a los pobres, que siempre estarán con nosotros. Pero también nos muestra la importancia que tiene Jesús y que deben tener las cosas sagradas de Jesús para nosotros. Y que sí es verdad que tenemos que ayudar a los pobres, pero que también es verdad que tenemos que tomar en cuenta a Jesús, valorar a Jesús y las cosas de Él. Hoy vemos cómo Jesucristo nos enseña que hay gente que no ama a los pobres, sino usa a los pobres. Sobre todo los ladrones. Hablan de ayudar a los pobres, pero ellos no ayudan a los pobres. Y Jesús dice: así actúan los ladrones. Y ese evangelio está vigente, actual, en pleno siglo XXI. Cuando el populismo en el mundo, cuando el comunismo en el mundo habla de los pobres,
no porque le importen los pobres, sino porque le gusta robar a costilla de los pobres. Jesús hoy pone el ejemplo claro. Escuchemos. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Aquí vemos un gasto que para mucha gente es innecesario. Un perfume es innecesario. ¿Cómo vas a gastar tanto en ese perfume? Ese perfume simboliza lo que nosotros hagamos por Jesús, por darle la gloria, el honor, por darle un homenaje a Jesús, por darle un regalo a Jesús. Y hay personas que dicen, no hay que hacer nada por Él. Si queremos hacer algo por Él, lo hacemos solamente con los pobres. Y Jesús dice que sí es verdad que podemos hacerlo con los pobres, pero también dice que a Él le agrada ese detalle. Por eso ustedes verán que a veces se gasta para arreglar la iglesia, o se gasta para comprar los objetos sagrados, las cosas de Dios. Porque a Jesús le pareció bien y dijo, magnífico, eso tienen que hacerlo por mí. Es una muestra de amor hacia mí. Y ese amor hacia Jesús y a las cosas de Jesús la tenemos dentro de la iglesia, sin abandonar a los pobres, que también son importantes para Jesús. Cuando viene María, la hermana de Marta y de Lázaro, y llena los pies de Jesús de perfume y los seca con su cabellera, Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. algo maravilloso, fantástico. Ahí había un hombre que era, por cierto, discípulo de Jesús, que llamaba Judas. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón: No era un ateo, era un cristiano, era un creyente. Era uno que seguía a Jesús, pero tenía un problema, era ladrón. Y como era ladrón, estaba mirando más el dinero que a Jesús. Escuchen. el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. De esta frase es la que se valen los hermanos evangélicos para decir, ¿por qué el Vaticano no vende la Basílica de San Pedro? Tantos tesoros que tiene la iglesia, ¿y por qué no los vende para dárselo a los pobres y acabarían los pobres? Ahí está el retrato de los evangélicos en la persona de Judas Iscariote, que por cierto era cristiano evangélico, seguidor de Jesucristo. Pero que eso no le impedía que se convirtiera en un amante del dinero y en un ladrón. Cuando en pleno siglo XXI los protestantes repiten la misma frase de Judas, no es porque le importen los pobres, es porque están acostumbrados a robar. Y el ladrón juzga por su condición. Es que la Iglesia Católica no le importa a los pobres. Si le importara a los pobres, vendería el Vaticano y se le daría plata a los pobres. No es que les importen los pobres. Y por eso Jesús va a decir, si a ustedes les importara a los pobres, ayudarían a los pobres porque los pobres estarán siempre con ustedes. Eso es lo que quiso decir cuando Jesús dijo de él, a mí no me tendrán siempre, pero a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Significa, si es verdad que a ti te importan los pobres y que a mí me importan los pobres, no tengo que esperar que lo haga otro
no tengo que pedirle que lo haga otro, lo tengo que hacer yo, porque los pobres estarán siempre con nosotros. O sea, si te preocupa tanto de los pobres, pues haz algo tú por ellos, aunque los demás, en ese caso María, hermana de Marta, aunque los demás no le importen los pobres, hazlo tú. Los pobres siempre los tendrán con ustedes. Si a los protestantes les preocuparan los pobres, dejarían el disco rayado de que el Vaticano vendiera todo y se acabarían los pobres. Y Jesús dice, no, eso es mentira. Los pobres lo tendrán siempre con ustedes, aunque el Vaticano venda todo lo que tiene. Y es que el Vaticano tiene muchas riquezas. Sepan que la riqueza que tiene la iglesia no es riqueza en monedas o es riqueza en bienes materiales como cualquier persona pensaría. Sí tiene riquezas. Pero la riqueza que tiene la iglesia son patrimonio universal de la humanidad. Son tesoros cristianos que traemos desde antiguo, desde Cristo, y que tienen un valor grande porque son antiquísimos. Y la verdad no es que los protestantes quieren que el Vaticano venda eso para darle a los pobres, sino que lo vendan para que no haya constancia de cuál es la iglesia que viene de Cristo. Porque esos tesoros que efectivamente tiene la iglesia, que son tesoros patrimonio universal de la humanidad, eso no lo tienen ellos. Y como ellos no lo tienen, es prueba de que ellos no vienen de Cristo. Y la tiene la iglesia, es la prueba de que la iglesia viene de Cristo. ¿Cómo hacemos para que la iglesia no tenga constancia de que viene de Cristo? Que venda todo eso. Y así, ni los protestantes lo tendrán, ni los católicos lo tendrán. Entonces ellos pueden decir, nosotros somos la iglesia de Cristo, no hay pruebas. Pero la iglesia tiene las pruebas. Aquí están las pruebas. Y por ser cosas tan anticuadas, diríamos, pasan a ser un tesoro grande para la humanidad. Y es como si pedirle a la iglesia que venda el Vaticano, las cosas del Vaticano, es como pedirle al cura que venda esta iglesia, este templo, que no es del cura, es de la Florida. Ahora, cuando Jesús dice, los pobres estarán siempre con ustedes, significa cada uno. Por eso dice ustedes, todos, o sea, todos, ahí no hay cama nadie. Todos ustedes y yo tenemos la oportunidad todos los días de ayudar a los pobres si queremos, sin necesidad de estar criticando al otro, sin necesidad de estar juzgando al otro, de estar señalando al otro por lo que hace. Y entonces Jesús viene a decir que las personas que les gusta robar, entonces mete a los pobres. Ese perfume se hubiese vendido 300 denarios y se hubiese dado a los pobres. Y Jesús dice, no es que le importe a los pobres, porque es un ladrón. A los protestantes no les importan los pobres. Pero dice que la iglesia debería vender eso y darlo a los pobres. ¿Y por qué no venden lo que ellos tienen y se lo dan a los pobres? ¿Y por qué el pastor no ayuda a los pobres? Y sepa el mundo entero que no hay ninguna organización en el mundo que ayude a los pobres más que la Iglesia Católica. No lo hay. Porque la Iglesia Católica trata de hacer lo que dice el Señor, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, porque no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. Pero lo importante es que nos preocupemos por los pobres. Y cada uno puede hacerlo. Pero no solamente los protestantes. En este tiempo en que el comunismo está tomando tierra en el mundo entero, el comunismo tiene como propaganda a los pobres. Vamos a ayudar a los pobres. Este gobierno para los pobres. Nos preocupamos por los pobres. Y dice Jesús
que no les importa a los pobres. Les importa es robar en nombre de los pobres. Y pareciera que sí se preocupan por los pobres, porque cuando ayudan a un pobre, ponen por televisión, se le dio la casa a un pobre. ¡Qué gobierno más bueno! Se le dio una bolsa de clavo a los pobres. ¡Uy, qué gobierno más bueno! Eso es lo mejor que puede haber. Y la gente se lo cree. Pero lo está haciendo por los pobres. Pero lo está haciendo verdaderamente porque le importe los pobres, o para engañar a la gente y agarrar gente que los apoye. Escuché una vez a alguien que decía que el comunismo era el mismo cristianismo, que Cristo fue el primer socialista, el primer comunista, porque Cristo se preocupó por los pobres. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 18 en adelante, el Evangelio nos tumba esa mentira, que el populismo que quiere invadir el mundo de hoy engaña a la gente diciendo esa barbaridad. Vean ustedes la diferencia entre un cristiano que se preocupa por los pobres y un comunista que usa a los pobres y que hace las cosas en nombre de los pobres. Veanlo, dice el Evangelio, escúchenlo. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. La pregunta fue: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo, la vida eterna? Y Jesús le dice: cumple los mandamientos. Y el joven le dice: todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús le dice: muy bien. Pero ahora viene la preocupación de Jesús por los pobres y la enseñanza cómo un cristiano debe preocuparse por los pobres, no al estilo de Judas, que es el estilo del comunismo, del socialismo, sino al estilo de Jesucristo, que es el cristianismo. Y noten la diferencia entre lo que es socialismo y cristianismo. Vean, ¿qué le dice Jesús? Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Miren que el centro son los pobres. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El centro son los pobres. El socialismo dice preocuparse por los pobres. El cristianismo dice preocuparse por los pobres. ¿Cuál es la diferencia? Que el cristianismo es este. Otra vez, vende todo lo que tienes. Vea el cristianismo. Jesucristo no fue socialista. Jesucristo fue cristiano, no comunista. Y el cristiano escucha a Jesús que dice: vende todo lo que tienes, lo tuyo, lo que tienes tú en el bolsillo, en tus bienes materiales, finca o lo que tengas, vende todo lo tuyo y dalo a los pobres. Y dalo a los pobres. Ese es el cristianismo. ¿Y el socialismo? De lo suyo no toque nada. Exprópiese a los que tienen, agarra para ti la mayor mascada y dale algo a los pobres para engañar a los tontos. Eso se llama socialismo o comunismo. Y Jesucristo no fue socialista ni comunista, fue cristiano. O sea, nos dejó el ejemplo para los cristianos y la misión en los pobres. Los dos
tienen en labios los pobres. Pero el comunismo, ayudar a los pobres como Judas, con el perfume de María, que al venderlo, al expropiarse, se puede vender en 300 denarios para darle a los pobres del perfume expropiado a María. Y el Evangelio dice que así no es el cristianismo, que ese es el socialismo o el comunismo. Que el Evangelio es con la plata suya de usted. Por eso dice, vende todo lo suyo, lo que usted tiene, y dáselo a los pobres. Ayuda a los pobres, pero no expropiando o robando a los demás. Por eso dice, Judas decía eso porque era un ladrón. Ahí está el retrato de lo que es el comunismo, el socialismo. Y por eso usted verá que Venezuela es un gran ejemplo. ¿Cuánto han robado en Venezuela en nombre de los pobres? Y se acabaron los pobres. Cuando llegó el socialismo a Venezuela había riqueza y todos teníamos trabajo y teníamos. Ahorita, más pobres y más pobres y más pobres. Porque eso no ayuda ni en la vida espiritual ni en la vida material. Sin embargo, como es populismo, hacen propaganda, nos preocupamos por los pobres, vamos a jornada por los pobres, ayudamos a los pobres, pero puro bla, bla, bla. Pote de humo, sí es verdad, pueden hacer un acto por los pobres. Y puede ser que venga algo y en la Florida hagan algo por los pobres y la gente dice, oh sí, ven que se preocupa por los pobres, pero ¿cuántos pobres hay? ¿Y a cuántos le echaron la mano? Hay 1000 pobres, le echan la mano a uno y los demás que se mueran. Pero ya hicimos populismo. Por eso San Pablo en 1 Corintios capítulo... todavía no terminamos. Ahorita podemos tocar. Sí, ahorita podemos tocar. Por eso San Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, habla de darle los bienes a los pobres, pero alerta, alerta, cuidado, no como Judas, no como el comunismo o socialismo, porque no vale de nada, porque al final van a llegar con las manos vacías ante Dios. Debemos hacerlo al estilo de Cristo. Vean, que no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no me crean. Si está en la Biblia, abramos los ojos. Y si está en la Biblia, no es para que se molesten conmigo. Yo solamente soy sacerdote del Dios Altísimo y estoy iluminando al pueblo con la luz del Evangelio. Si no está en el Evangelio, no me crean. Entonces sería, padre, usted se metió en política. Pero pregunto, ¿le estoy hablando con la Biblia? ¿Le estoy demostrando con la Biblia o no? Si lo está demostrando con la Biblia, entonces no es política. Entonces se llama iluminar la política con la palabra de Dios. Iluminar la actualidad con la palabra de Dios. Eso no es política. Política yo me meta a gobernador o alcalde, lo que sea. Pero que yo le predique también a los políticos, eso no es pecado. Yo le pido perdón a los políticos. Si lo oyeron, perdónenme. Pero ¿quién le va a decir la verdad si no es Dios a través de su palabra y a través de su ministro? No hay maldad en mi corazón de querer ofenderle. Hay la intención de que descubran que no es lo mismo el cristianismo que el socialismo referente a los pobres. Y que esa mentira no la vuelvan a decir, porque eso no es verdad. Y por eso 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, viene a decir que hay personas que hablan de ayudar a los pobres, pero que no les servirá de nada. Escuchen. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si diera tantos bienes para dar de comer a los pobres, atención. y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La frase importante, de nada le sirve. Y el centro de esta predicación es demostrarle a los que dicen preocuparse por los pobres, pero que no lo hacen por amor,
demostrarle que están perdiendo el tiempo, de nada les sirve a los ojos de Dios. A los ojos de los hombres sí les sirve porque conquistan gente para que les dé votos. Pero para los ojos de Dios, de nada les sirve. Repite. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada le sirve. Si lo hace por propaganda, si lo hace para que lo vean, si lo hace simplemente para agarrar gente que lo siga, para agarrar votos, de nada le sirve. Y entonces San Pablo viene a decir, a diferencia de aquellos que nada les sirve, como Judas, que se preocupaba por los pobres, pero de mentiras, ahora viene a decir cuándo es que una persona se preocupa por los pobres de verdad, que es el cristianismo, a diferencia del socialismo comunista. Bien, ahora sí viene la palabra de Dios. Si le doy todo a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, me preocupé por los pobres, sí, pero de nada les sirve. Y para que sirva, ¿qué tiene que existir? Doña Lupa, para que sirva. O sea, políticos que me escuchan, no se molesten conmigo. Solamente escuchen la palabra de Dios y conviértanse. Lo mismo que hacen por los pobres, háganlo. Pero ahora háganlo por amor. Por amor. ¿Y qué significa por amor? Escuchen a San Pablo. El amor es sufrido. Ah, ya entiendo. Yo voy a ayudar a los pobres, pero tengo que sufrir. ¿Cuál consecuencia? Primero, sacar plata de mi bolsillo y no del otro es un sufrimiento. Porque tengo que dejar de darme gusto, gustico y gustazo. Tengo que dejar de darme lujos para yo poder ayudar al otro. Y eso es un sacrificio. Y eso es amor. El amor es Sufrido. sufrido. Y cuando yo ayudo a los pobres, entonces me quedo yo sin algo para suplir mis necesidades no necesarias, o sea, las que me permiten dar los lujos. Entonces debo compartir con los pobres y eso es un sacrificio, porque no voy a agarrarle a nadie, no le voy a quitar el perfume a María que le estaba echando a Jesús y lo voy a vender en 300 denarios. Expropiese y véndese y déselo a los pobres. No, eso no cuesta nada. Tiene que haber un sacrificio. Debo hacer de lo mío de yo. Ah, entonces eso es amor, porque hay sacrificio. ¿Qué más? Es benigno. Es benigno. Entonces, cuando yo ayudo a los pobres, no para que me aplaudan, no para que me vean, no para que voten por mí, sino porque me duele el sufrimiento y lo hago por un bien, porque quiero hacer un bien a esa persona por amor a Dios. Entonces, esa ayuda a los pobres es una ayuda con amor, pero un amor benigno. Lo hago por el bien a esa persona, no para aprovecharme de esa persona, no para ganar votos en nombre de esa persona. ¿Qué más? El amor no tiene envidia. Cuando uno ayuda a los pobres, lo ayuda sin envidia. Nada de envidia. Que otros prosperen, que otros ayuden, que otros hagan esto, que otros hagan aquello. En la política, ¿será que no hay envidia? ¿Y será que entre los mismos cristianos no hay envidia? ¿Y será que dentro de la iglesia no hay envidia? Pues aunque le digan lo bien a los pobres, pero si hay envidia, de nada les sirve. El amor no es jactancioso. No se jacta. No se cree por encima de los demás. Tampoco se jacta de lo que hace. No es jactancioso. Simplemente lo hace por amor. Lo hace por amor a Dios.
populismo, tiene que existir el jactarse de eso. No se envanece, Igualito, no hace nada indebido, no hace nada indebido, como robar, como apropiar, no busca lo suyo, no busca lo suyo. El cristianismo no busca lo suyo, el comunismo, el socialismo sí busca lo suyo. Entonces no me digan que Jesucristo fue socialista, comunista. No digan mentira. ¿Y por qué soy yo sacerdote que tengo que hablar esto? ¿Porque me meto en política? No, porque los políticos dicen que Jesucristo, mi Señor, a quien yo le sirvo como sacerdote, fue socialista, fue el primer socialista, el primer comunista. Y yo como sacerdote del Dios Santísimo tengo que decirles a ellos, eso no es verdad. Y tengo que decirle al mundo, eso no es verdad. ¿Por qué mienten? Si quieren, síganlo haciendo, pero no metan a Cristo. ¿Y quién va a defender a Cristo? ¿Y quién va a defender la doctrina de Cristo? ¿Y quién va a defender la palabra de Cristo? Si no lo hago yo sacerdote, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Entonces no es que yo me meta en política o que yo esté atacando a los políticos, lejos de mí. Yo solamente estoy defendiendo que Jesucristo no fue comunista, no fue socialista, que Jesucristo fue simplemente aquel que nos indicó cómo deberíamos hacer con los pobres, no con la plata de los demás, sino con la plata mía de yo. Y por eso volvemos a San Lucas 18, del hijo del joven rico, y Jesús le dice, si quieres ganarte la vida eterna, cumple los mandamientos, ya lo cumplí. Ahora vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Invito a los políticos a revisarse. A lo que dice que Jesucristo fue comunista y socialista. Era incapaz de vender lo suyo de usted y dárselo a los pobres. Eso es lo que Jesús enseña. ¿Ve la distancia que hay y la diferencia que hay? Y escuche lo que pasó. y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces el que se preocupe por los pobres, no como Judas, ayudar a los pobres con el bien de los otros que se expropie, sino ayudar a los pobres con lo suyo, pero por amor a Dios, con sacrificio que eso conlleva, tendrá un tesoro en el cielo. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Si le pedimos a los socialistas, si le pedimos a los comunistas que vendan todo lo que ellos tienen, las mansiones, los carros, las fincas, todo lo que han agarrado de la política, para ganarse el reino de los cielos, se van como el joven rico, llorando porque son muy ricos y no son capaces de desprenderse del dinero. Prefieren el dinero antes que Dios. Y por eso están pegados en la política y por eso hacen y deshacen sin ningún problema, porque lo que les importa es el dinero, no la salvación, no Dios. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿El Padre se está metiendo en política? No. El Padre le está diciendo a los políticos que existe un reino mejor que el de aquí de la tierra, que es el reino de Dios, que es el reino de los cielos, que para ellos ganarse ese reino de los cielos deben preocuparse por los pobres con la riqueza que ellos tienen, con el dinero y los bienes que ellos tienen, y que si no lo hacen, no podrán ganar el reino de los cielos. Sí ganarán el reino de la tierra y pasarán a ser los más millonarios del mundo, o los más millonarios de cada país, depende de quién sea, pero no ganarán la vida eterna. Y les será tan difícil a esa gente salvarse, más difícil
camello. O sea, le es más fácil a un camello entrar por el hueco de una aguja a que un rico de esa calaña se salve. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Yo solamente lo estoy actualizando. Y si alguno piensa que es mentira, estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 18 en adelante. Si alguno piensa que yo estoy metido en política, le estoy leyendo la Biblia. Ya si me quieren calumniar y decir que yo me estoy metiendo en política, ya es problema de ustedes. Pero yo les estoy mostrando lo que dice la Biblia, que como sacerdote del Dios Altísimo, tengo que iluminar al mundo con la palabra de Dios para que no sea engañado y para que las tinieblas del error y de la mentira se alejen y que podamos ver con claridad las cosas. Síguele hablando. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse? ¿Qué quiere decir eso? Que son muchos los que en nombre de los pobres están robando en cualquier parte del mundo. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y por qué yo lo predico? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque es posible que a través de esta homilía alguna persona que antes creía en el comunismo, en el socialismo, como si fuera el cristianismo, y diciendo que era lo mismo, se convierta. Y eso que era imposible para los hombres, es posible para Dios. Es posible que cualquiera de ustedes políticos que me escuchen, en vez de llenarse de ira, agarren la Biblia y comiencen a descubrir y digan: mira, este cura no está hablando pamplenada. Y no es que se esté metiendo en política, es que quiere que nosotros nos salvemos. Y esa palabra puede llegar en la mente y el corazón de cualquier político y convertirse, porque para Dios no hay nada imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esa es mi esperanza, y esa es mi ilusión, y por eso lo hago. Entonces Pedro dijo: a ver si Pedro era socialista, comunista, o si Pedro era cristiano que había captado la enseñanza de Cristo. Vean la diferencia. Entonces Pedro no era socialista, comunista, era cristiano. Entonces Pedro dijo: atención, mírenlo con la lupa, acérquenlo con la lupa. He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones. ¿Qué dijo Pedro? Nosotros hemos expropiado a otra gente, como Judas iba a expropiar a María del perfume. No. Pedro dijo: nosotros somos cristianos, no somos socialistas, comunistas. Expropiese, vamos a robarle al que tiene o al que no tiene y vamos a quitarse para darse a los pobres. No. Pedro dijo otra vez: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones. Lo nuestro. Hay ahí el amor, hay ahí el sacrificio. Hemos dejado lo nuestro. Políticos quieren ser verdaderamente cristianos y seguir el ejemplo de Cristo y poder decirle al mundo que Cristo es el modelo para ustedes. Háganlo de Pedro, que siguió el ejemplo de Cristo y sirve de modelo para los demás. Entonces Pedro, otra vez. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Hemos dejado nuestras posesiones. Entonces Pedro captó el Evangelio. Y ese Evangelio lo tenemos que captar ustedes y yo. Y él les dijo: atención, promesa para ustedes y para mí, también para los políticos, también para los comunistas y socialistas que les quede una chispa de fe, que creen en Dios. Entonces Jesús le dijo: bienaventuranza, promesa. De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús entonces dijo: todo aquel que escuche mi palabra, esa que yo les estoy predicando hoy, con el corazón en la mano, con la palabra de Dios, con capítulos y versículos,
no me importa que sea político o no, comunista o no, el que lo escuche y lo ponga en práctica y sea capaz de dejar lo que él tiene o vender lo que tiene y dárselo a los pobres, dice Jesús, tendrá aquí 100 veces más y tendrá en el cielo la vida eterna. Y si no lo hacen y repiten como loro que Cristo fue el primer socialista comunista y expropies y robes a los demás y siguen robando y siguen aumentando su riqueza y haciendo más pobre cada día a los pueblos y ellos enriqueciéndose, les aseguro que la tierra será de ustedes y los bienes de la tierra y el paraíso de la tierra serán de ustedes, pero se perderán los bienes del cielo, el paraíso eterno, el reino de los cielos, al cual Jesucristo nos invita a todos nosotros a seguir. Para terminar voy a leerles algunas citas de las que dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 y versículo 11, que ya era como un mandato para el pueblo de Israel en cuanto a lo referente a los pobres, que Jesucristo lo retoma, y que es una promesa para todos ustedes y para mí, y que debemos tomarlo en cuenta, y que debemos practicarlo antes de que sea tarde. Y escuchen algo, nunca eres tan pobre, que no puedas compartir algo de lo que tienes con otra persona. Escuche algo, siempre habrá personas más ricas que tú y más pobres que tú. Si miras a los más ricos, concluyes que eres pobre. Si miras a los más pobres, concluyes que eres rico. Si miras a los que tienen, dirá la gente no necesita. Pero si miras a los que no tienen, dices sí necesita, yo puedo ayudar. Como dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, Alguien que necesite, eso significa menesteroso, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no va porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. No endurecerá el corazón, ni cerrará tu mano para con el hermano pobre. Versículo, ahora el mismo capítulo, pero ahora versículo 11. Aquí la Biblia nos está hablando claro. No podemos endurecer el corazón. Es que yo soy muy pobre y no tengo nada que dar. Es que esto lo que tengo es para mí y para los míos y no puedo darle a los demás. No cierre la mano al pobre. Ayuda al pobre. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Lo que Jesús dijo, los pobres siempre lo tendrán con ustedes. No faltarán menesterosos entre ustedes. Por eso yo te mando diciendo. Mandato de Dios. Por eso yo te mando diciendo. Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Abrirá la mano al pobre, al menesteroso. Te lo mando yo. Proverbios capítulo 14, versículo 21. Te lo mando yo. Ábrele la mano al pobre, no le cierre la mano. Comparta con el pobre lo poco. Jesús puso un ejemplo de aquella mujer que solo tenía una monedita y dio para los pobres, es lo que tenía. Jesús puso un ejemplo de aquella mujer en Sarepta con el profeta que solamente le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer un panecillo para ella y su hijo y morir. Pero fue capaz de compartir con un pobre necesitado que era el profeta y Dios le dio todo el tiempo en que hubo hambruna, le dio la comida y no falló la harina ni el aceite. Esa promesa está para nosotros. En Proverbios capítulo 14, versículo 21,
nos viene a dar a nosotros también unas enseñanzas en la Biblia que ustedes y yo deberíamos tener presente, que no deberíamos olvidar. ¿Lo tienen? Proverbio 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo. Atención. Peca el que menosprecia a su prójimo, el que no lo toma en cuenta, el que lo ignora. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Pero el que tiene misericordia, al que le duele el sufrimiento del pobre y le tiende la mano, será bienaventurado. Peca el que no toma en cuenta al pobre. Nos encontramos una persona pobre en la carretera y decimos, es un profesional que le hace robar. Y ya con eso sacamos excusa para no ayudarle. Ese a lo mejor está pidiendo para fumar droga y ya sacamos una excusa. O esa persona a lo mejor no necesita y sacamos una excusa. Un santo, San Antonio de Padua, ¿se acuerda que reparten el pan de San Antonio? Cuando un día tenía hambre y él y sus discípulos que estaban ayunando sintieron mucha hambre y tenían un pan para comer y dijo el santo, vamos a partir el pan para comer un pedacito cada uno. Y cuando iba a comer, llegó un pobre y le dijo, tengo hambre. Y el San Antonio vio a los discípulos y le dijo, démosle el pan al pobre para que coma. Y ellos le dijeron, pero si nosotros también tenemos hambre. Dijo el santo, está bien, está bien. Cada uno agarre su parte, pero la parte mía, démela. Y yo se la doy al pobre. Y agarró y se la dio al pobre. Sonriente. Cuando el pobre le dio la gracia y se fue, volteó y le dijo a los discípulos, riéndose, emocionado, yo no sé quién ganó más. Si él que yo le di un pan, o si yo que por darle el pan me gané el cielo. Yo no sé quién ganó más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Bienaventurado, otra vez, el que desprecia al pobre y el que ayuda al pobre. Peca el que menosprecia a su prójimo. Peca el que lo ignora, lo menosprecia. Porque el pobre no vale nada. Mas el que tiene misericordia de los pobres Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. es bienaventurado. Políticos, ahí está esa perla para ustedes también. Sacerdotes, obispos, pastores evangélicos, grupos de apostolados, cristianos de toda especie, llamémoslo así. Ahí está esa perla para nosotros. Será bienaventurado el que se preocupa por los pobres. Versículo 31 del mismo Proverbio 14. El que oprime al pobre, Atención, atención. El que oprime al pobre, como hay muchos socialistas y comunistas que oprimen al pobre, como hay muchos políticos que oprimen al pobre, escuchen a Dios hablar, no al curatorio. No es que el curatorio está metiendo política, está leyendo Proverbios 14:31. Porque alguno puede juzgarme y condenarme y decir, el cura en vez de predicar la palabra de Dios, se metió en política. Estoy predicando la palabra de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 31. No digan que me estoy metiendo en política. Estoy predicando la palabra de Dios a los políticos. Eso sí es verdad. Para ver si se convierten y también se ganan el cielo. Porque ellos también son hijos de Dios. Escuchen. el que oprime al pobre, El que oprime al pobre, llámese como se llame, sea político o no, sea comunista o no, pero es propio de los comunistas hacerlo. El que oprime al pobre, ¿cómo está el pueblo de Venezuela? afrenta a su hacedor. Afrenta a Dios, se tendrán que enfrentar con Dios, tendrán que encontrarse con
con Dios, está retando a Dios. Repito. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Políticos, no exploten al pobre, no sigan oprimiendo al pobre, porque están afrentando a Dios. Se tendrán que ver la cara con Él, y yo como sacerdote del Dios Santísimo no quiero que se condenen, y en este tiempo de Semana Santa quiero que se conviertan, y por eso también para ustedes les dirijo la palabra del Señor. Si se hieren por eso, les pido perdón, pero es mi trabajo, es mi deber, es mi obligación. ¿Otra vez? El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Mas el que tiene misericordia del pobre honra a Dios. 21:13 de Proverbios. Ahora 21:13. Escuchen, porque la Biblia es clara y yo solamente quiero iluminar al mundo con la palabra de Dios. El que cierra su oído al clamor del pobre, el que cierra su oído al clamor del pobre, como en Venezuela, que los pobres lloran, claman, suplican y nadie los escucha. Y nadie le importa el clamor del pobre. Y el pobre cada día más pobre y humillado y despreciado. Oiga lo que dice Dios, no yo. Proverbio, capítulo 21, versículo 13. Si esto es política, entonces dígame qué es la palabra de Dios. ¿De qué estoy leyendo? ¿Qué estoy compartiendo? Repítalo. el que cierra su oído al clamor del pobre, Los comunistas, socialistas que cierran el clamor del pobre, del pueblo. Especialmente ahora en Venezuela, que el pueblo clama, los maestros claman justicia, un buen sueldo. Los doctores claman justicia, un buen sueldo. Los pobres campesinos claman justicia. Todos claman justicia y nadie los escucha. también él clamará y no será oído. Yo voy a terminar con esto. El que cierra el oído al clamor del pobre, también cuando él clame a Dios, no se le oirá. Repite. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. No hay maldad en mi corazón. Mi deseo es que los políticos escuchen la palabra de Dios. Si ustedes, porque tienen el poder, porque tienen el dinero, cierran el oído al clamor del pobre, también Dios cerrará su oído cuando ustedes clamen a Él. Si todavía les queda una chispa de fe, si todavía hay algo de ustedes hacia Dios, amor a Dios, y si todavía quieren cumplir algo la palabra de Dios, aquí está expuesta. Y le pido perdón a aquellos que se sienten heridos. E invito a aquellos que dicen que estoy hablando de política a buscar los capítulos y los versículos que le dan para ver si estoy hablando de política o si estoy predicando la palabra de Dios a todos, también a los políticos. Y ese es mi deber. Para eso he nacido. Para eso vine al mundo. Para eso he sido consagrado sacerdote, para ser testigo de la verdad. Jesús, en su bienaventuranza, dijo: dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres que me escuchan. Pobres que me escuchan. Los hombres en la tierra los despreciarán, se burlarán de ustedes. Pero según la promesa de Dios, el reino de los cielos le pertenece a ustedes. El reino de la tierra le pertenece a los ricos. El reino de los cielos a los pobres.
Cristianos que me escuchen en cualquier parte del mundo, si quieres atesorar tesoros en el cielo, ayuda a los pobres. Es la única manera para mandar tesoros al cielo. Y allá nadie se lo puede robar. Allá no se pierde. Allá está atesorado para ti el día en que se muera. Todo bien, toda ayuda que hagan a los pobres por amor a Dios y por fe, porque ahí está Jesús. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, era forastero, me hospedaste, estuve enfermo, me visitaste. Lo está haciendo con Jesús y como meta final será: venga, bendito de mi Padre, el reino preparado para ustedes. Gánense el cielo con el dinero que Dios les ha dado aquí en la tierra. Lo repito, gánense el cielo con los bienes que Dios te ha regalado y me ha regalado aquí en la tierra. Y no hay otra manera si no es ayudando a los pobres. He visto muchas personas que antes de morir ha dejado sus bienes para los perros, testamento, toda mi riqueza para los perros de la calle. He visto otro testamento, toda mi riqueza que me quede para los gatos. Pero todavía no he visto por televisión a alguien que diga: todos mis bienes para los pobres. Personalmente sí me he encontrado gente así. Y agradezco a los hermanos que de sus bienes se han desprendido, incluso han vendido bienes para ayudar a los pobres en Venezuela. Y nos han ayudado a ayudar. Yo les felicito y Dios les va a recompensar. Pero ¿cuántos de ustedes que están aferrados a las cosas materiales no quieren ayudar a los pobres y que se mueran? No se llevarán nada. Si no, miren Michael Jackson. Si no, miren el presidente de Venezuela que se murió. ¿Qué se llevó? Nada. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. Pero ¿cuántos de ustedes que me siguen a través de las redes sociales pueden hacerse ricos en el cielo? Ayudando a los pobres en la tierra. A su lado siempre hay pobres. Y si no pueden, aquí en Venezuela hay bastante. Ayuden a los pobres en Venezuela. Papá Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra nos iluminas. Nos indica el camino para llegar al cielo. ¿Cuánto nos cuesta ayudar a los pobres? Eso es amor cuando me cuesta. Cuando tengo que desprenderme de lo mío y hacerlo por amor a ti, eso es amor. Y no he perdido el tiempo. Pero cuando me preocupo por los pobres como Judas o los comunistas socialistas, he perdido el tiempo. Ayúdame a ver con claridad tu palabra y no dejarme engañar de los hombres o del populismo que reina en el mundo. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.